La propaganda y la publicidad, aunque pueden ir de la mano, tienen significados muy diferentes. La propaganda va de acuerdo al pensamiento y la acción ideológica, y la publicidad a mercancías e intereses comerciales. La publicidad aprende de la propaganda técnicas de persuasión e inducción. Una glorifica al hombre y sus ideales, otra a las cosas que el hombre consume y necesita. Propaganda viene del vocablo propagare, que significa sembrar o extender, y esto lo dijo Alejandro Ludovici en junio de 1622. La voz propaganda ingresó al diccionario de la Academia Francesa en 1740. La propagación de la fe surge en gran parte para neutralizar o combatir el expansionismo europeo de las sectas protestantes en un continente castigado por la llamada Guerra de los 30 años. Se trata de un organismo formalmente estructurado, cuidadosamente planificado, que de hecho fue la mejor propaganda del mundo, para canalizar e impulsar los deberes más altos del oficio pastoral, que era difundir la religión católica. Maurice Leroy ha recordado que los evangelizadores consideraban la lengua de los gentiles como instrumento de propaganda. Un ejemplo de esto fue Pablo y sus epístolas. En el camino de la difusión cristiana se incorporan frases hechas que enriquecen por sí mismas el eco de la propaganda, como la de San Agustín, que dice: «Dadme lo que mandáis y mandadme lo que queráis». La popularidad y la penetración de la palabra propaganda contribuyen a lo largo de los años a que el término rebase su sentido religioso original y se extienda a la ideología en general. La popularidad y la penetración de la palabra propaganda contribuyen a lo largo de los años a que el término rebase su sentido religioso original y se extienda a la ideología en general. El origen verdadero de la propaganda está vinculada al hombre político, con su afán de alabar y propagar todo lo que hace, como los reyes sumerios, que dejaron constancia en sus tablillas cubiertas con escrituras el relato de sus hazañas. En la época feudal del Imperio Chino, contrataban vagabundos dotados de facilidad de palabra para el estilo sofista, para hablar al pueblo y engrandecer a sus reyes. Jacques Ellul, en su Histoire de Propagande, señala, entre otros elementos, que la propaganda se ha utilizado sistemáticamente en Grecia para los tiranos demagógicos, desde el siglo VII a.C., cuna de la oratoria, que es la palabra hablada. Es así cuando Grecia nos da la fama. El teatro fue en Atenas el equivalente a la prensa libre. Como era un espectáculo de masas, fue manejado por los gobiernos y decidían qué obras debía presentarse. Pericles logró popularidad debido al poder mágico de su voz, convertida en la laringe de la democracia. Pericles instala en su gobierno un ministerio de propaganda, a cargo de Carino y después de Pirilampes. Inventaron la palabra catálogo, donde escribían los nombres de las personas a las que había que eliminar por sus ideales liberales. Los jóvenes tenían que aprender a hablar en público para facilitar su éxito. Lo mismo, saber defenderse en un tribunal que pronunciar un discurso en las reuniones políticas. La propaganda se institucionaliza con un sentido de continuidad y eficacia. Se transforman en medios funcionales los poemas, fiestas, leyendas, lemas y reuniones públicas. A Grecia corresponde también una de las primeras formas de la comunicación política, extendida después a la comercial representación por los pregoneros, que se encargaban de proclamar a viva voz las noticias de los gobernantes. Roma amplía los usos y técnicas de la propaganda, usando a los juristas para exaltar el poder de los gobernantes. Los militares y guerreros
dejaban señales de piedra perfeccionando la propaganda, usando bustos y mármol, también monedas. Los romanos hicieron el pregonero, que es la propaganda oral. Los heraldos, nacidos en Grecia, que los romanos después transformaron en un género de portavoces, los que hablaban por delegación o representación. A ellos, los emperadores les confiaban las lecturas de sus discursos cuando a estos se les cansaba la voz. La escuela romana de la propaganda tiene su antecedente más antiguo en el temido orador y político Catón el Viejo, que se le atribuye una de las principales técnicas, la frase hecha repetida hasta que el público la recuerde. Otra creación de Roma fue el grafito, que serviría de base a otro producto de la propaganda romana, hoy llamado el póster. Y es así como gracias a Roma, Grecia y tantos personajes más, la propaganda se hizo presente y hasta hoy se utiliza como un medio de comunicación. That you loved me still the same, that you loved